Hoy les presento La Pequeña Lulú. Hola retro amigos, cuenta la historia que el 23 de febrero de 1935, Paraguay abandona la Liga de las Naciones, el gángster Frank Rio muere de un ataque al corazón, y en Alemania, Adolf Hitler prepara su famoso discurso para el 15 aniversario del partido nazi, durante el cual anunció al mundo entero, que su país no volvería a ser humillado nunca más por ningún trozo de papel, especialmente un tratado con firma en Versalles. Mientras, en las páginas del Saturday Evening Post, una viñeta en blanco y negro, presenta a un personaje destinado a dejar una huella decisiva en la historia del medio, una niña a la que alguien ha encargado tirar flores en una boda, solo que ella las ha sustituido por cáscaras de plátano. Su rostro, a medio camino entre la inocencia infantil, y la perversidad sin adulterar de quien aún no conoce moral, permanece impasible ante el caos que está creando de camino al altar. Ya en su debut, La Pequeña Lulú contenía todos los ingredientes que la convirtieron en un ícono: pelo rizado, sanísimo ánimo de épater leburgeois y talento innato, para poner patas arriba las cualidades que uno esperaría encontrar en una niña protagonista de una tira cómica. Lulú Moppet, a pesar de las apariencias, no era mona, coqueta ni adorable. Lulú Moppet era una agente del caos. Quizá por eso, Hope Nicholson la elige como santa patrona de su ensayo del 2017, The Spectacular Sisterhood of Superwomen, un repaso a los personajes femeninos más notables de la historia del cómic norteamericano. Por supuesto, no fue el primero en tener algo más de peso y entidad que las que aparecían dibujadas en las revistas pulp, Las aventuras de Dick Tracy o Las Biblias de Tijuana. Nicholson cita rarezas como The Magician from Mars, u Olga Mesmer, precursoras de William Moulton Marston y su Wonder Woman. La Pequeña Lulú no tenía superpoderes ni un origen exótico, pero su creadora, Marjorie Henderson Well, había vendido su primera tira a los 16 años, así que eso debería contar. A mediados de la década de los 20, decidió empezar a firmar sus chistes gráficos e ilustraciones con el seudónimo de March, así como también un par de historietas con protagonistas femeninas. Cuando el Saturday Evening Post perdió a Henry, un niño mudo y sin pelo con tendencia a convertir la vida de todo adulto con el que se cruzaba en un infierno, sus editores necesitaron con urgencia a alguien que llenase ese hueco en sus páginas divertidas. Con Carl Anderson, absorbido por William Randolph Hearst y su King Features Syndicate, March parecía la opción ideal para crear de la nada a otro niño travieso. Solo que la autora no estaba de acuerdo con respecto al sexo de la criatura. Años después, March declararía que según su intuición, una niña generando todo tipo de problemas en su entorno siempre es más encantadora que un varón, al estilo de Henry o Daniel el Travieso, lo cual separó inmediatamente a Lulú de la competencia. Sus aventuras seguían en cambio todos los cánones establecidos por Urban, conocidos también como Los Pequeños Traviesos, en sus cortometrajes humorísticos, antes de que Ernie Bushmiller los deconstruyera para siempre en las páginas de Nancy: robar comida, gastar bromas pesadas, meterse en peleas y en general, todas las declinaciones de portarse mal, con una inclinación natural a fastidiar a los mayores y salirse con la suya sin dejar de sonreír. El nacimiento de Lulú. La Pequeña Lulú, mis queridos retroamigos, fue creada el 23 de febrero de 1935 y apareció por primera vez en la contraportada de Saturday Evening Post, una revista estadounidense. Su creadora fue Marjorie Henderson, más conocida como March, nombre con el que firmaba sus historietas. March nació en Filadelfia y logró ser una de las primeras mujeres dibujantes de cómics en Estados Unidos, y gracias a su éxito llegó a ser independiente, pero sobre todo a ser una de las mujeres empresarias que comercializó su personaje. En 1944, La Pequeña Lulú se llegó a publicar como un cómic independiente, y con el paso del tiempo su éxito se fue incrementando. En sus historias, se refleja la vida de jóvenes norteamericanos de los años 30, y del cambio social de la época. Lulú es una niña que no le teme a nada ni a nadie, de carácter fuerte, independiente y rebelde por desafiar a los niños. Es así que se considera como uno de los primeros personajes feministas de la historia del cómic. La historia en general se basa en las travesuras de Lulú, como personaje principal, y el de sus amigos. El personaje de las historietas pasó con el tiempo a ser una serie de televisión que se transmitió en Norteamérica y en varios otros países. Los cómics fueron publicados en diversos idiomas como español, griego, árabe, japonés, entre otros.
Llegó a Latinoamérica gracias a la editorial mexicana Novaro, que compró los derechos de edición en español. Ellos reeditaban la historieta del inglés al español y muchas veces, el contenido variaba porque los cómics tenían menos páginas que el cómic original. En 1971, la caricaturista se retira del dibujo tras 40 años dedicados a esa labor. Junto con su despedida también se retira el éxito del cómic, pues se pierde la originalidad y cierto humor característico de Marge. A finales de los años 60, Marge vendió los derechos del personaje y tras su muerte en 1993, se ha creado una fundación en su honor que premia anualmente a la mejor mujer dibujante de cómics. Lulú y su pandilla. Los personajes que acompañan a Lulú son también arquetípicos, desde el gordo Toby que es capaz de hacer las mayores travesuras con tal de ganarle a Lulú, pasando por Gloria, la guapa de la pandilla que solo piensa en su belleza, el rico Pepe, que restriega a todos su dinero y el insoportable Memo, que se divierte poniendo en un gramófono la misma canción toda una mañana y al que Lulú, para tranquilizarlo debe contarle unos cuentos, a cual más raro. El espíritu de la pequeña Lulú se mantuvo con una gran vitalidad hasta finales de los 40, donde el personaje se edulcoró bastante. En cuanto a los otros dibujantes que tomaron el relevo a Marge, las historias perdieron fuerza y desapareció su originalidad, llegando incluso a difuminarse con el tiempo toda su personalidad original. Adaptada en varias ocasiones a la televisión con poco o mucho acierto, ha hecho que el público actual haya olvidado por completo unas historias que deberían de tener un hueco en la historia del cómic. Personajes de la pequeña Lulú. Lulú Mota. Es una niña de 10 años, la protagonista del cómic. Es una niña muy simpática, aunque a veces muy traviesa, tiene una personalidad alegre y dinámica, además de tener un cierto grado de sentido común. Toby Tapia. Es un niño gordo de 10 años. Líder del grupo de niños que tienen en su club como lema y regla: no se admiten mujeres. Sin embargo, Toby y Lulú se ayudan en ciertos momentos, y de hecho pueden considerarse amigos. Le gusta Gloria, pero se cree que está enamorado de Lulú, aunque nunca lo va a admitir. Fito, alias AJ. Es un niño de 10 años. Es el fiel amigo de Toby. Se caracteriza por tener la cabeza rapada, por ser un poco más pequeño de estatura que sus compinches, y por tener una personalidad un tanto caótica en su modo de ser, pues en ocasiones, cambia de temperamento rápidamente. Anita. Es una niña de 10 años. Fiel amiga de Lulú, y hermana de Fito, también al igual que Fito en relación a Toby, un poco más baja de estatura que Lulú. Es un poco descuidada, malgeniada y pendenciera que Lulú, y posee una personalidad observadora. Pepe. Es un niño de 11 años y 5 meses. Es el niño rico, muy superficial y engañoso. En ocasiones, sus acciones pueden traerle consecuencias un tanto malas. En la historieta no forma parte del club de Toby, a pesar de sus repetidos esfuerzos en ese sentido. Gloria. Es una niña de 10 años. Niña guapa, también muy superficial, gran amiga de Pepe, pues se rumora que son novios. Casi todos los niños del vecindario están enamorados de ella. Memo. Es un niño de 5 años. Es el pequeño vecino de Lulú, muy travieso y caprichoso, que le da muchas contrariedades a su madre con sus diabluras. Lulú suele contarle cuentos inventados por ella. Los chicos del oeste. Todos tienen 11 años. Son los enemigos matones de Toby y sus amigos, y que a la vez son pandilleros y vándalos locales del barrio donde viven. Marta y Jorge Mota. Son los padres de Lulú, solo Anita puede entrar a la casa de Lulú, pues el señor Mota no admite niños molestos. Tino. Es un niño de 12 años. Es el mejor amigo de Toby y presidente del club, viste saco verde y una boina. Lalo. Es un niño de 12 años. Niño rubio miembro del club, suele llevar un gorro azul que asemeja una corona. La bruja Ágata. Es una bruja malvada de los cuentos que Lulú narra a Memo. En las historietas son características sus palabras cacle, cacle. Tiene una sobrina brujita de nombre Alicia. La brujita Alicia. Es una bruja niña de los cuentos de Lulú. Es la sobrina de la bruja Ágata y su exclamación es Kiple, Kiple. El club de Toby.
Estos chicos son amigos y compañeros de Toby Tapia, y con el nombre de El Club Secreto, celebran reuniones en una caseta de madera. Su lema está escrito en la pared exterior: no se admiten mujeres. Suelen atormentar a Lulu y a las otras chicas. A veces, se ponen en contra de Toby, por no pagar las cuotas del club frecuentemente. A veces terminan necesitando de Lulu y de su ingenio, sobre todo contra sus rivales de la ciudad, los chicos del oeste. Toby Tapia, fundador del club. Fito, miembro del club. Tino, presidente del club. Lalo, miembro del club. Suele ser el tesorero. A pesar de que al principio todo el mundo la veía como una pobre sustituta de Henry, la pequeña Lulu comenzó a alcanzar masa crítica cultural a principios de los 40. Muy buenas noticias para su creadora, que insistió en retener la totalidad de los derechos del personaje, lo cual era algo extremadamente raro en la época, y por tanto, viajó personalmente a los estudios de Paramount Pictures en 1943. March no solo salió de allí con un acuerdo para que Lulu protagonizase una popular serie de cortos animados, sino que también conoció al que sería su agente a partir de entonces. William Erskine, un tiburón del show business, a quien podemos señalar como principal responsable de la conversión de la pequeña Lulu en una mina de oro publicitaria. Quizá su mayor logro fuese conseguir que Kleenex eligiera al personaje como su primera mascota, lo que se tradujo en unos cuantos anuncios multiplataforma, y sobre todo, en un gigantesco cartel obra de Artcraft Strauss, que iluminó Times Square desde 1952 hasta 1965. Para entonces, la tira y el personaje ya se producían en sindicación, sin la intervención directa de Marjorie Henderson Well, quien se retiró de los focos en 1947, y solo continuó dibujando a Lulu, cuyos tirabuzones estaban inspirados en los que ella misma llevaba de pequeña, para los muy lucrativos anuncios de pañuelos. Por tanto, el paso del personaje al formato cómic, recayó en gran parte sobre los hombros de John Stanley, dibujante y guionista especialmente dinámico que a la postre, se encargó de crear todo el cosmos de personajes secundarios, que nutrirían sus páginas hasta 1984. Entre otras muchas cosas, Stanley ideó cientos de variantes de una idea presente, de alguna manera, en las viñetas de March, Lulu intentando entrar en una caseta donde alguien había escrito solo chicos o no se permite el acceso a las chicas. En las páginas de The Spectacular Sisterhood of Superwoman, la historiadora, Maggie Thompson describe esos momentos de la pequeña Lulu, como un punto de inflexión en su vida como lectora. Era dura, hasta el punto de que a veces resultaba desagradable. Su ingenio producía resultados inquietantes. Su curiosidad no tenía nada que ver con la precaución. Era una heroína diferente para las niñas. Gag tras gag se reforzaba la idea de que las chicas no eran una especie de raza inferior. Los amigos de Lulu. Henderson Well, mis queridos retroamigos, murió en 1993. Un año después se fundó Friends of Lulu, una organización sin ánimo de lucro, que en sus primeros días de vida, sirvió para que autoras independientes como Trina Robbins, Heidi McDonald o Jackie Estrada, compartiesen su frustración, con respecto a una industria que les negaba el mismo reconocimiento que a sus colegas masculinos. Además, consideraban que era necesario combatir el inexorable machismo que se respiraba en el ambiente de las convenciones, sobre todo a partir de que la Comic Con de San Diego patrocinase un concurso de imitadoras de Cherry Pop Tart, protagonista de una no demasiado popular parodia pornográfica de los Archies. Friends of Lulu se estableció entonces como asociación cultural, y a partir de 1997, empezó a conceder, durante la Comic Con, por supuesto, sus premios Lulu a autoras destacadas. Razones fiscales acabaron con el grupo en el 2011, pero su labor en la promoción del talento femenino a lo largo de casi 2 décadas no cayó en saco roto, como demuestran algunas de sus publicaciones más celebradas. How to Get Girls in Your Store de 1997, una guía para que los dependientes de tiendas de cómics no espantasen a la mitad de su potencial clientela. La antología Broad Peal del 2003 o Girls Guide to Wish Stuff del 2007, un tour de force que reunió a más de 50 creadoras. Así que sí, los intentos de Lulu por conquistar el club de los chicos, acabaron dando sus frutos décadas después, convirtiendo a esta pequeña diablilla y a su autora en una inspiración para todas aquellas mujeres, que intentaron y siguen intentando acabar con otras delegaciones, de esas mismas casetas excluyentes. La pequeña Lulu, el anime.
Título original: Little Lulu Toxic Chinakama. Para quien lo desconozca, estamos ante una de esas series que le fueron encargadas a la prestigiosa Nippon Animation, en el año 1976 por la televisión americana, y que nos ha llegado como producción americana, cuando realmente no ha sido así. La historia es muy sencilla, mis queridos retroamigos, relata la vida de una pequeña muy traviesa llamada Lulu, que cuando se propone un cometido no importa quién se le ponga por delante, ya sean amigos o sus propios padres, siempre hará lo que ella quiera, aunque a veces se trate de alguna travesura. El guión es muy sencillo y propio de la época, que consiguió encandilar a mayores y pequeños por aquel entonces. La estética de la serie es propia del año en que fue creada, dentro de las limitaciones y presupuesto de aquel entonces, aunque hay que reseñar que se abusa de veces de los fotogramas repetidos. La pequeña Lulu, mis queridos retroamigos, dejó un gran espacio en la historia del cómic y este año se cumplieron 85 años de su existencia. Lulu fue una de las primeras niñas de los cómics que se rebeló contra los niños a pesar de que eran todos sus amigos, y es muy popular en todo el mundo. La serie de animación también se puede ver a través de la plataforma de Netflix. Bueno retroamigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima.